Shabbat Shalom, nuevamente desde esta La Quejilá en su presencia, quien les habla, el pastor Walter Díaz. Un gusto poderles traer el día de hoy una nueva parashá del estudio semanal. Espero en el Eterno que sea bueno ante los ojos del Creador que nosotros podamos adquirir sabiduría y conocimiento en este día de Shabbat. Un Shabbat que nos trae una enseñanza y confrontación también a cómo debemos manejar nuestra vida, cómo podemos nosotros hacer la voluntad del Creador en ese lugar que Él tiene preparado para nuestras vidas. Creo en el Eterno que este tiempo ha sido un tiempo especial, donde a través de su Espíritu ha traído, creo que a memoria de cada uno de nosotros, nuestros errores, ya que estamos a vísperas del Moadín de Yom Kippur, donde esta parashá que precede a la Moadín, a la festividad, por decirlo de esta manera, nos trae más bien el Espíritu quiere traernos a que conscientemente tengamos la capacidad de recapacitar, de analizar, de evaluar nuestra vida, de hacernos una crítica correcta, sana, adecuada, para que así podamos hallar una pureza, una limpieza de este cuerpo, que como dice la Brija de Shah, el templo del Creador, el templo del Ruach HaKodesh. Y esta parashá no está ajena a esa visión del Creador de que nosotros podamos caminar, mantener una pureza tanto moral como espiritual, para que el Creador pueda estar en nuestras vidas o en medio de nosotros. Y vemos en esta parashá cómo Moshe insta al pueblo de Israel a que ellos no caigan en las transgresiones de las naciones y que ellos puedan caminar conforme a la voluntad. Pero vemos una profecía que marca un precedente en la nación de Israel, en el pueblo de Israel, en la cual por revelación divina, Moshe les dice a ellos que ellos caerían en pecado. Y eso hace de que el Creador se aparte de la voluntad, se aparte más bien de Israel, porque Él no puede morar donde hay impureza, donde Él no es el rey. Y es precisamente esta parashá Vayelech donde a nosotros nos insta a que reconozcamos esas áreas donde el Creador no puede morar, esas áreas negativas donde la mala inclinación llamada el Yetzer Hará no nos permite tener una comunión con el Eterno. Y pues Baruch Hashem, que en este tiempo que precede a la festividad o al Moadín de Yom Kippur, podemos entrar a reconocer esas áreas negativas para que el Eterno nos perdone, nos purifique, nos limpie y así Él pueda morar en medio de nosotros. Nuevamente espero que sea de bendición esta enseñanza, en la cual vamos a estar o voy a estar dirigiendo la enseñanza bajo ese concepto, Vayelech y Yom Kippur, que es lo que nosotros necesitamos ver para no caer. Acuérdese, la Torá fue dada a Israel con un propósito, para que ellos no profanaran más sus caminos y tuvieran un acercamiento a su Creador. No fue dada a nosotros porque fue para un pueblo en un tiempo, en una historia, pero esa Torá, esos mandamientos que el Eterno plasmó en el libro, en el rollo de la Torá, se nos ha sido dada a través del Mesías Yeshua, con un fin de que nosotros no cometamos los mismos errores que cometió Israel. Y desafortunadamente, día tras día, tenemos que batallar contra esa mala inclinación, porque mora en nosotros hasta que Mashiach no descienda desde los cielos, tome gobierno, tome el control sobre todas las cosas. Nosotros no vamos a terminar esta batalla, pero si caminamos en sus caminos y guardamos sus preceptos y guardamos sus mandamientos, por hecho o denlo por hecho que el trabajo será un poco mejor que no estando en los caminos del Creador. Entonces, pues dicho toda esta introducción, pues vamos a la introducción de la parashá Vayelech,
Vayelé, que significa fue. La Haftará está en el libro de Oseas, capítulo 14, versículos 20 al 10. También está ubicada en el libro de Miqueas, capítulo 7, 18 al 20. El libro de Joel, capítulo 2, versículos 15 al 27. Y la Brit Hadashah está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 al 8. Yo quiero empezar, antes de todo esto, quiero empezar con lo que dice el libro de Oseas en la Haftará, capítulo 14, el versículo 2 al 10. Dice: toma palabras contigo y regresa a Yahweh. Háblale a él para que no recibas la paga de tus transgresiones, y acepta lo que es bueno, Pagaremos en vez de toros las ofrendas de nuestros labios. Ashur nunca nos salvará, no montaremos en caballos, nunca más llamaremos nuestros dioses los que hemos hecho con nuestras propias manos. Porque solo es en ti, rey, pero que el huérfano pueda encontrar misericordia. Yo sanaré su deslealtad, los amaré libremente, porque mi ira se ha quitado de él. Yo seré como rocío a Israel. Él florecerá como un lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, sus ramas se extenderán, su hermosura será como un olivo, y su fragancia como el Líbano. Otra vez, y mira lo que dice, y otra vez vivirán en su sombra, y cosecharán grano, florecerán como una vid, y su aroma será como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué tengo yo que hacer con más ídolos? Y yo respondo y lo afirmaré, Yo soy como un ciprés verde y frondoso. Tu fruto es proveído por mí. ¿Quién es sabio y entienda estas cosas? Y que el que discierne las conozca, porque los caminos de Yahweh son rectos, y los rectos caminan en ellos, pero ellos, los pecadores, tropiezan. Entonces, ¿cuál es el contexto de la parashá? El contexto de la parashá está basado en que Moshe le está exhortando a Israel de que ellos van a hacer lo contrario a lo que Hashem les está diciendo que hagan. Y que debido a eso contrario, Israel va a ser exiliado, sacado de los lugares donde Hashem quiere morar. En otras palabras, lo que está haciendo Hashem es una cosa: yo de lo sagrado no voy a permitir que nada impuro esté conmigo. Por ende, todo lo que es impuro, todo Israel que entra en un nivel de impureza, será sacado del lugar seguro. Y esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en Hashem, en Yahweh, caminamos en la certeza de que Él es el que nos guarda, de que Él es el que provee, Él el que da la lluvia temprana y la lluvia tardía, de que Él guarda su convenio, sus pactos solamente en aquel que está caminando en sus sendas. Y entonces por eso nos vemos que la Haftará, si la vemos todas corridas, vamos a ver que son Haftará de consuelo siempre y cuando Israel retorna al camino que Hashem le mostró. Eso es muy importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque nosotros en esta vida o en este tiempo presente tenemos que tener muy en cuenta de que muy posiblemente, aunque parezca que estamos en el camino, no quiere decir que estamos en él. Entonces es un llamado a reconciliar. Precisamente Yom Kippur es ese llamado a reconciliarnos con el Creador para que el Creador vuelva y habite en medio de nosotros. Y cuando Hashem, Yahweh, habita en medio de nosotros, su gobierno se establece y todo comienza a tomar un orden.
Es así. Pues que el Eterno los bendiga. Chao, chao a todos. No, estoy molestando. Entonces vamos a la introducción, a la segunda introducción de las que ya le di. La introducción. Moshe siguió preparando al pueblo para que pudiera enfrentar su partida. Después de transmitir el mando a Yoshua, aseguró que la Torá fuera transmitida en forma fiel y precisa a las futuras generaciones. Moshe, al escribir toda la Torá nuevamente y entregar el pergamino a los levitas y ancianos, garantizaba que ellos serían los docentes de la nación y garantizaría que la Torá nunca fuera olvidada por el pueblo de Israel. Es por eso que no hay nada más valioso y mejor legado para nuestros hijos y hermanos que la palabra del Eterno. En esta parasha vemos cómo Moshe establece la lectura de la Torá cada 7 años. El Eterno pide a Moshe que escriba la Torá y las últimas recomendaciones que él le da en esta parasha. Permítame un momentico, yo me pongo aquí también para ir tomando Ahora bien, Deuteronomio 31:1 dice: Moshe fue y habló las siguientes palabras a todos los hijos de Israel. Yo tengo 120 años de edad hoy. En el judaísmo se dice de que Moshe, el día que cumplió años, ese día fue que murió, ¿sí? Pero lo interesante es que los 120 años nos habla de plenitud. La plenitud, el punto sublime del ser humano cuando camina en las sendas de su creador. Por eso tú ves en la Torá de que cada vez que el hombre iba transgrediendo más, la edad, el límite de edad iba disminuyendo. Lo que nos enseña acá es que estos 120 años nos está enseñando de que Moshe vivió una vida plena conforme a la voluntad y la obediencia del Creador. Yo creo que es una cosa un poquito difícil en este tiempo, pero no es imposible. Si Moshe, que es nuestro maestro, la Torá, pero si Mashiach, que es el que nos da la fuerza a través de su espíritu, es el legado del Mashiach con su espíritu de santidad, poder guardar nuestra vida sanamente, que tengamos una salud sana, tengamos provisiones sanas, que la tierra esté caminando conforme a la voluntad del Creador, porque la tierra camina a la voluntad del Creador siempre y cuando el ser humano acepta el gobierno del Eterno sobre su vida. Estaba leyendo algo, un documental en Israel. Hoy en día ha salido, no sé si es nuevo, pero parecía nuevo, de que se ha creado, como por decir, una no sé si es una ONG o es como, no sé si es una escuela o qué, pero ellos lo que están haciendo es que ellos comenzaron ahora a cuidar la tierra para guardar los shemitas. Entonces están pidiendo ellos colaboración para que esa tierra comenzarla a abonar y en el 7º año ellos hacer descansar la tierra y así sucesivamente la tierra descansa y guardar el shemitah. Me pareció interesante, pero lo que digo yo, cómo se dan cuenta ellos cuál es el shemitah correcto y el jubileo correcto, puesto que hay siempre una discrepancia en las fechas o los años en los que estamos. Entonces, pero me llama la atención de que ya aún eso ya están comenzándolo a guardar con un propósito. Hashem conoce los propósitos del ser humano porque él pone el querer como el hacer. Entonces yo digo, si a estas personas les dio por guardar ese precepto, entonces pues muchas cosas muy posiblemente comenzaremos a ver eventualmente en el futuro, ¿ya? Y si Israel guarda el Shemitah, si están preparando guardar los Shemitahs y los Yobel, eso quiere decir que el establecimiento o el levantamiento de un Bet HaMikdash muy pronto se podría dar, porque esa es una de las razones por la cual el Bet HaMikdash necesita estar de pie, el templo. Ok, ahora, Moshe le afirmó al pueblo cuáles eran las condiciones necesarias para poder habitar en la tierra de Israel. En Deuteronomio capítulo 30 dice lo siguiente, versículos 15 en adelante, dice, mira, yo te estoy presentando hoy con
con en una mano la vida y el bien y en la otra mano la muerte y el mal. En que te estoy ordenando hoy amar a Yahweh tu Elohim, a seguir sus ¿qué? Diga, sus caminos, a obedecer sus mismos, sus regulaciones y sus estatutos. Porque si lo haces, vivirás, aumentarás tus números y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Entonces, Yahweh a través de Moshe le está dando una regulación al pueblo de Israel para que ellos vivan seguros en la tierra que él juró que les iba a dar. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que todo buen líder tiene que dejar un legado especial a su pueblo. ¿Cuál era el legado que Moshe le estaba dejando a su pueblo, a Israel? Que caminaran en sus preceptos, que caminaran en los mandamientos, que se guardaran de la idolatría, que no hicieran lo mismo que las naciones a los cuales ellos iban a ir, ellos también hicieran. Y esto nos lo enseña el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 25 en adelante, por palabras de nuestro Mesías, Yeshua Mashiach. Dijo Yeshua, pero Yeshua los llamó y les dijo, ustedes saben que entre los gentiles, los que se supone que gobiernen se convierten en tiranos y sus superiores se convierten en dictadores. Entre ustedes no puede ser así, sino que cualquiera que ustedes quiera gobernar tiene que servir a otros, a los otros. Y el que quiere ser el primero tiene que ser el esclavo, pues el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuál fue el legado de Mashiach? Servicio. Pero el servicio no buscando vanagloria, no buscando exaltación, sino buscando ser menor que los demás. Algo contrario de lo que sucede hoy en día. Las personas quieren servir porque quieren una posición, quieren un lugar predilecto, un lugar donde puedan ser llamados, sí, tener un nombre, tener un título y todo lo demás. Cosa contraria a lo que dijo Mashiach. Cosa contraria también a lo que hace Moshe. ¿Por qué? Porque guardar los mandamientos del Creador te hacen humildes. Porque te das cuenta que hay un rey sobre ti. Y cuando te das cuenta que hay un rey sobre ti, te vuelves súbdito de él y guardas lo que el rey dice que hagas. Pero cuando sacas al rey y andas en tus caminos, te conviertes tú en tu propio rey, creas tus propias leyes, creas tus propios convenios y caminas de la manera que tú quieras caminar, y eso quiere decir que te apartas de la voluntad del Creador. Ahora bien, en Deuteronomio 31:16 dice, Yahweh dijo a Moshe, tú estás al dormir con tus padres. Este pueblo se levantará y se ofrecerá como prostitutas a dioses extraños de la tierra donde están yendo. Cuando ellos vean esos dioses, ellos me abandonarán a mí y romperán mi pacto el cual yo hice con ellos. ¿Cuál fue el pacto que hizo Hashem con ellos? El pacto que hizo en Sinaí. Acuérdese, de este pacto está hablando de lo que pasa en Éxodo capítulo 34. Y es ahí que nosotros tenemos que basar la enseñanza del día de hoy, porque Hashem está estableciendo una profecía en los labios de Moshe. Ellos romperán mi pacto porque se postrarán ante dioses extraños. Es por eso que esta parashá está ligada, cuando la parashá Vayelef cae antes de Yom Kippur, siempre va a preceder el pacto hecho en Sinaí. Eso siempre téngalo en cuenta. ¿Por qué? Porque es el contexto de la parashá, es el contexto de lo escrito. No podemos sacar el contexto de esta parashá o desligarlo de lo que está pasando en Éxodo capítulo 34, donde Hashem hace un pacto con Israel, hace el convenio, Israel acepta el convenio, pero ahí nos vamos a dar cuenta después cómo ellos rompen el pacto y que esta es la certificación de esa ruptura que hace Israel con Elohim. Entonces, el 17, entonces mi ira se encenderá
y yo los abandonaré, si se están dando cuenta, y esconderé mi rostro de ellos. Esto es muy importante. Ellos serán devorados y muchas calamidades y aflicciones caerán sobre ellos. Luego, ellos preguntarán, ¿no han venido estas calamidades sobre nosotros porque nuestro Elohim no está aquí con nosotros? Pero yo estaré escondiendo mi rostro de ellos a causa de todo el mal que ellos habrán hecho, volviéndose a otros dioses. Entonces, pongamos contexto. ¿Estamos bien allá atrás? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, contexto. ¿Qué pasa cuando ellos rompen el pacto? ¿Qué es lo que se va a encender? La ira. Y esa ira abandonará. O sea que Israel ya no va a tener comunión con Israel, con Hashem. O sea, no va a poder conocer sus caminos. ¿Por qué? Porque los abandonará. Porque Yahweh es el que va delante de Israel. En otras palabras, quedan nuevamente en un desierto. Ya no el desierto natural del cual cuando salieron de Egipto, sino ahorita en un desierto espiritual, donde ya no podrán ver el rostro de Elohim. Y esto es muy importante porque aquí, si captamos la idea del rostro de Elohim, entonces muy posiblemente vamos a entender muchas veces por qué Hashem, nosotros creyendo estar en este camino, buscamos su rostro, creemos que estamos, pero no está con nosotros. Entonces es una línea muy delgadita que hay que saber definir si verdaderamente está o no está. Ahora, el Baal Shem Tov da la explicación de que la doble expresión, pero yo me ocultaré, ciertamente habré ocultado. Dice, está explicando el Baal Shem Tov, que es un tratado. Denota un estado de ocultamiento de lo divino tan grande que no solo parece que el creador está ausente, sino que incluso pasa desapercibido su ocultamiento y aparente ausencia. En otras palabras, la persona cree que está orándole al Eterno, la persona cree que está recibiendo consuelo del Eterno, pero su condición no cambia. O sea, como que no ves la luz porque te hace pensar que Él está contigo, pero verdaderamente no está contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Eterno oculta su mismo ocultamiento, la oscuridad se confunde por luz, nadie siquiera busca la manera de remediar la situación y eso en realidad es la peor forma de oscuridad. O sea, que entras en una oscuridad más oscura que parece luz, pero que no puedes discernir si verdaderamente Hashem te está escuchando o no. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a discernir si verdaderamente mis tefilos, mis oraciones están llegando a mi Creador o estoy en un periodo de confusión donde yo creo que es, pero no lo es. El libro de esta condición tan oscura y desesperada existe en un requisito de esperanza. Y ahí es donde vemos la manifestación de la misericordia del Creador. De hecho, considerando el punto de vista que dice que las maldiciones expresadas en las Torá son en realidad bendiciones, según el Tratado de Jucotay, folio 48a, la doble y ominosa frase, pero yo me ocultaré, ciertamente habré ocultado mi rostro en aquel día. Realmente debe ir acompañado de una bendición extraordinaria. Y como la Torá tiene secretos ocultos, la palabra tiene secretos ocultos, entonces vamos a definir eso oculto, o esa palabra, esa frase oculto, si verdaderamente lo que el Eterno quiere ocultarse o el Eterno quiere revelarse a nuestra vida. Permítame, puedes traer una copita, un vasito más bien. Sí. Usted me dice, me hace una señal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, en Isaías 45:15 dice:
de cierto que tú eres un Elohim oculto, el Elohim de Israel, Salvador. Entonces tenemos que definir la palabra oculto para poder entender si verdaderamente Hashem, aún sabiendo de que el ser humano en su transgresión, Hashem se aparta de nosotros por completo, o por decirlo metafóricamente hablando o alegóricamente hablando, tiene la esperanza de que el ser humano tenga un momento de lucidez, reconozca que está mal y el Eterno inmediatamente puede venir al auxilio. Sí, señor. Ocultamiento por estrategia. Ocultamiento por estrategia, correcto. Baruch Hashem, gracias. La palabra oculto en hebreo es shatar, satar, pero tiene relación con la palabra mantenerse cerca y comparte con la palabra sitri, que significa protector. En otras palabras, que el Eterno se oculta, pero que a la vez no se va lejos, sino que está cerca de ti, para que si en ese momento de lucidez tú puedas reconocer tu error, tu falencia, y Él viene y te protege para que no vuelvas a caer en la condición en la cual Él se apartó por un momento de ti. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque no lo discernimos, siempre el Eterno va a mandar un destello de luz a través, bien sea de su palabra, bien sea de un consejo, bien sea de un sueño, bien sea de una visión. De alguna manera el Eterno quiere traer un destello de luz para que ese ocultamiento del Creador ya se manifieste y ya pueda ver yo, ojo, mi condición, reconocer mi condición, pedirle perdón, y así Él vuelve otra vez y genera su luz, muestra su rostro que representa andar en el camino. Ahora bien, en Romanos capítulo 11 versículos 31 dice, vamos a desglosar capítulos 11 del libro de Romanos. Así también Israel ha sido desobediente, para que ustedes, mostrando la misericordia que Él ha mostrado a ustedes, ellos también reciban la misericordia de Yahweh. Pues Yahweh ha encerrado a toda la humanidad en desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Oh profundidad de riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Yahweh. ¿Qué es sabiduría en el hebreo? Da'at. Y conocimiento, Jodmat. Cuán inescrutables son tus juicios, cuán insondables son tus caminos. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido el pensamiento de Yahweh? O sea, que está oculto. ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado algo a él y ha obligado que él lo pague? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, el versículo 31 dice, también ahora ha sido la desobediencia para que ustedes, mostrando la misericordia que Él ha mostrado a ustedes, ellos reciban misericordia de Yahweh. A ver, cuando vemos el contexto de Romanos capítulo 11, ¿qué es lo que dice? Hemos leído Romanos 11, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que dice el contexto de Romanos 11? A ver, vayamos a Romanos capítulo 11. Contexto. En ese caso,
11.1. En ese caso, yo digo, no es que Yahweh repudió a su pueblo, Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. O no saben lo que no saben lo que dicen los escritos de Eliyahu. Él implora a Yahweh en contra de Israel diciendo: Yahweh, ellos han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida. Y ahora me quieren matar a mí también. Pero ¿cuál es la respuesta de Yahweh? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. O sea, hombres que no se han ido tras otros dioses, 70,000 hombres. Es de la misma manera en la época presente. Hay un remanente escogido por gracia. Ahora, si es por gracia, es correspondiente. O sea, ¿qué quiere decir correspondiente? O sea, que lo que Él te da, tú le tienes que corresponder a Él. O sea, que si Hashem te está dando libertad, te está dando regocijo, te está dando alivio, sanidad, prosperidad, esto tiene que ser recíproco. En otras palabras, tú tienes que mostrarle a Él de que quieres caminar en sus caminos. De la única manera que Hashem no se oculta de ti es cuando estás en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Hashem? Lo vimos lo que dice en Deuteronomio capítulo 30, cuando le dijo: si tú andas en mis caminos, ¿cuáles son? Por favor. La obediencia. ¿Guarda qué? Sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Ese es el camino de Hashem. Entonces, cuando Hashem ve que el ser humano está en ese camino, entonces la protección divina viene sobre él. Vamos a ponerlo desde la perspectiva mesiánica en Yeshua. Hemos hablado en las anteriores parashas cuando Yeshua es tentado por el Satán después de los 40 días de ayuno. ¿Cierto que sí? Hago esta pregunta. Si Yeshua no hubiera andado en los caminos, ¿hubiera caído en la tentación? Muy posiblemente sí. ¿Cierto que sí? Porque no tenía protección. Es por eso que Yeshua explícitamente responde con las palabras de Devarim. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda davar. Y el davar es el precepto, es el mandamiento de Hashem para que el hombre, en medio de su necesidad espiritual o natural, pueda recibir el alivio, el amparo, el sustento del Creador, para que esa persona pueda soportar la adversidad en la cual está caminando. Porque Yeshua andaba 40 días en ayuno. Y el que me diga que no estaba pasando una necesidad en ese momento, entonces la persona no ha leído el contexto de lo que Yeshua está pasando. Porque si ayunamos un día, gritamos, imagínese 40 días, tienes que estar lleno del Rúa. Pero en el primer momento que él doblegó una necesidad, que era el hambre, el Satán quiso tomar parte de eso para ver qué es lo que había en él, si caminaba en sus caminos o no. Ahora bien, Isaías, volvamos a Isaías 57. Fue por su pecado que por un poco de tiempo yo estaba enojado y los golpeé. Yo escondí mi rostro de él y él estaba agraviado y fui triste por sus caminos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la parashá con la solemnidad de Yom Kippur? Estamos hablando en el contexto de la parashá que Yahweh, a través de Moshe, según data el libro de Deuteronomio, al final dice lo siguiente. Permítame, yo lo encuentro acá porque no lo puse ahí.
Versículo 16-17 dice, Yahweh dijo a Moshe, tú estás al dormir con tus padres. Este pueblo se levantará y se ofrecerá como prostitutas a dioses extraños de la tierra de donde están yendo. El 17 para adelantar. Entonces mi ira se encenderá. ¿Por qué se encendía la ira? Por romper el pacto de Éxodo capítulo 34. Entonces, en el contexto de las parashos que hemos visto, es que Moshe está haciendo una nueva alianza para que la nueva generación guiada por Yoshua no profane la tierra de la promesa. Entonces hay que definir Yom Kippur para entender la profecía de Hashem a través de los labios de Moshe. Kippur significa expiación. Viene de la palabra kafar, que significa cubrir, expiar, condonar, aplacar o cancelar, anular, purificar y reconciliación. Entonces, Hashem ya sabía de que Israel iba a caer y se iba a prostituir. Y que eso iba a demandar de parte del Creador un ocultamiento. Se iba a apartar de ellos, ellos iban a estar ciegos guiando a otros ciegos. Ahora bien, si la intención era de Yom Kippur, era de anular, purificar y reconciliar, tenemos que ver qué era lo que es lo que, o qué era, o qué es lo que hace que una persona llegue al nivel de tamei impuro. Porque la idolatría es parte de impurificación, nosotros lo sabemos, pero que hay también más allá. En Éxodo 34 dice, Yahweh descendió en la nube, se paró allí con él y pronunció el nombre de Yahweh. Yahweh pasó delante de él y proclamó, Yu-Hei Ba-Hei, es el Elohim misericordioso y compasivo, tardo para la ira y rico en misericordia, resignación, compasión y verdad. De aquí salen los 13 atributos de misericordia del Creador, mostrando gracia hasta la milésima generación, perdonando ¿qué? Iniquidad, transgresiones y pecados. Entonces aquí hay 3 pecados diferentes. Entonces, ¿qué es el perdón de Yom Kippur? Son todos, son 1, son 2, son 3. Entonces vamos a ir en el contexto de esto. Aún absolviendo al que no es inocente, pero causando los efectos negativos de las ofensas de los padres que sean experimentados por sus hijos y nietos y aún por la tercera y cuarta generación. Entonces tenemos que definir iniquidad, transgresiones y pecado. El Salmo 32.1 dice, canto de instrucción de David, un masquil, benditos son aquellos cuyas transgresiones son perdonadas, los que sus pecados son cubiertos. Bendito aquellos a quienes Yahweh no imputa pecado, en cuyas bocas no hay engaño. Ahora, la palabra pecado se define en 2 puntos, pecado moral y pecado ritual. Entonces esto lo tenemos que definir, porque una cosa es el pecado moral y otra cosa es el pecado ritual. Para Yom Kippur se basaban en las 2 cosas, pero acuérdese de que según Levítico 23 y Levítico 16 nos está hablando de un pecado ritual. ¿Por qué? Porque Hashem en Yom Kippur venía a purificar nuevamente el templo. Ahora a nosotros, a través de este Yom Kippur, por decirlo de esta manera, metafóricamente hablando, purifica este templo que está en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser purificados moral y ritualmente. Transgresión es el inicio del camino hacia el pecado. Afecta el principio del cuerpo. ¿Sabe por qué? ¿Cuáles eran los 3 lugares sagrados del templo? ¿Cuáles eran los 3 lugares sagrados del templo? El patio, el lugar K2 y el lugar santísimo. ¿Cuál es el patio de nuestro cuerpo? Nuestra exterioridad, nuestro cuerpo. ¿Cuál es el lugar santo de nuestro cuerpo? El corazón. ¿Y cuál es el lugar santo santísimo? Nuestra mente.
Entonces, la impurificación comenzaba exteriormente. Iba al corazón, se habitaba en el pensamiento y de esa manera íbamos a andar en ser personas impuras. Está representado con la parte externa, a lo que se conocía como atrio. Una transgresión es el inicio y afecta principalmente en el cuerpo. Cuando hay consecuencias, transgresión es apenas el principio. Es cuando tropezamos, no es una condición. Una transgresión es cuando tú tropiezas, transgrediste, te llevaste algo sin querer, no, sí, es algo que no lo hiciste adrede, tuviste una transgresión, hay perdón. Segundo, iniquidad se conoce a la permanencia en el pecado y conlleva hacia un estado de iniquidad y es el grado más alto del pecado. La iniquidad es maldad, impiedad oculta, o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Elohim fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Entonces, la iniquidad está sujeta ¿a qué? A no guardar los preceptos del Eterno. Y rebelión, prevaricación o traición, en sentido general, es un acto de resistencia a la autoridad o de desobediencia cuando existe obediencia debida a una organización jerárquica. En Isaías, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23 dice, porque la rebelión es como la adivinación y la obstinación es como perversidad e idolatría. Porque tú has rechazado la palabra, él también te ha rechazado como rey. ¿A quién se le está diciendo esto? A Saúl, el primer rey. Bueno, no es el primer rey porque hay una confusión, no es el primer rey. Antes de Saúl había ya otro rey. Entonces, eso es otro punto que podemos tocar más adelante. Ahora bien, acordémonos que cuando Israel peca con el becerro de oro, Moshe le hace tomar el agua donde las cenizas del becerro de oro habían sido echadas. ¿Se acuerda? Él funde, vamos a ver, ahí en el 32:20 dice, agarrando el becerro que ellos habían hecho, lo fundió en el fuego y lo molió hasta reducirlo ¿a qué? A polvo, el cual tiró al agua, entonces hizo que los hijos de Israel lo bebieran. ¿Qué está haciendo aquí? Aquí está haciendo una misbat. ¿Por qué? Porque ellos están siendo infieles y necesita darle tomar de las aguas de la vaca, representando la vaca bermeja, para ver cuál era la condición de ellos. Déjeme decirle que lo mismo pasa en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10, para la era mesiánica. El tercer malaj sonó un chofar, y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo en la tercera parte de los ríos y en los manantiales del agua. El nombre de la estrella era Amargura, y una tercera parte de las aguas se volvieron amargas, y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Lo mismo que está pasando en el libro de Éxodo capítulo 32, lo mismo va a pasar en lo que nos está mostrando el libro de Apocalipsis, cuando Hashem pondrá amargura en las aguas. Las naciones que dicen decir están con él, tomarán de esas aguas, y aquel que no está impuro ritualmente o moralmente vivirá. Pero aquel que está impuro ritual y moral morirá. Dale, Juan. También hay un ritual también de que la mujer que creen que es adúltera, la llevan al templo y a tomar las aguas amargas. Entonces ella si lo toma y si se da de que ella es culpable, su estómago se inflará, sus muslos se caerán y entonces será culpable y será apedreada por la nación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo la consecuencia de lo que Moshe en el libro de Deuteronomio, en la Parashá Vayelech,
les está diciendo a ellos que van a hacer cuando ellos entren a gobernar la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que todos merecían morir. Vayamos al contexto de Éxodo capítulo 34. En el contexto de Éxodo capítulo 34, 32 al 34, Moshe, ellos hacen el pacto, ¿no? Nosotros haremos todo lo que Hashem haga. Moshe sube, le trae las tablas. Moshe viene con la... Yahweh le dice, mira, el pueblo que está allá abajo se prostituyó. Está adorando a otro Dios. ¿Cierto que sí? Y Moshe desciende con las tablas y ve y las rompe. ¿Cierto que sí? En esa comunicación entre Moshe y el pueblo, Hashem le dice a Moshe, ¿sabes qué? Que todos mueran. Que todos mueran. Haré de ti una nueva nación, que guarde mis preceptos, que ande en mis caminos, que guarde mis mandamientos, a todos. Y la gran misericordia, o más bien la intercesión de Moshe, hace de que Hashem no haga descender su furia. Y dice, ok, Moshe sube 40 días nuevamente y desciende a traerle nuevamente el pacto renovado, porque vuelve otra vez lo que hablábamos en la parasha anterior, de renovar el pacto, hacer una brija de allá nuevamente con Israel. ¿Para qué? Para que ellos caminen en su convenio. Ahora, entonces, permítame que todos entonces, basado en ese contexto, todos merecían morir. ¿Por qué? Y aquí es donde viene algo en lo cual el Eterno me llamó y me jaló, por decir, las orejas a mí. Sí, Moshe, que todos merecían morir, pero la intercepción de Moshe no permitió que murieran todos, porque aunque no todos adoraron el becerro de oro, no supieron defender la integridad del Eterno. ¿Sabes qué pasa? Y aquí es donde les voy a comentar lo que pasó. Yo estaba durmiendo y me llamó el Eterno. Dice, uy, ¿cómo así que me llamó? No es una parodia, ni mucho menos. Sentí que me llamó con un grito. Literal. Yo me levanté, mi esposa estaba orando en su lugar donde ora, y yo le dije a ella, ¿tú me llamaste? Y ella me dijo, no, yo no te he llamado. Yo me quedé por un momento sobrio en ese momento de pensar qué es lo que está pasando. Pero en el transcurso del día comenzaron a venir pensamientos a mi vida, palabras a mi vida, de decirme qué es lo que estás haciendo en la congregación, correcto y no. Entonces yo me meditaba y decía, pero bueno, venían esas preguntas a mí. Lógicamente, hablando de la integridad del Eterno, cuando el Eterno te da algo, tú lo tienes que cuidar. Cuando el Eterno te da algo, tú lo tienes que guardar porque eres responsable de lo que el Eterno te está dando. Pero la intercesión de Moshe hizo que la furia completa se aplacara sobre todo Israel. ¿Cierto? Vemos el resultado, se abre la tierra, se mueren 3,000 personas, mueren debido a ese pecado, pero la pregunta es, ¿por qué no murieron todos? ¿Qué pasa con la integridad? ¿Qué pasa que cuando ves algo no correcto que hace otro y no lo corriges y no hablas por temor, eres igual de culpable? Entonces, cuando no caminamos en la integridad del Eterno, dejamos pasar las cosas y permitimos que los demás o otras personas ajenas a ti vengan y tomen gobierno sobre lo que el Creador te dio a tu vida. Es como por decir, yo llegar a la casa de Juan y decirle a Camila y al niño, ¿sabes qué? Tú te quedas ahí mientras que yo hablo con Juan y no te muevas. ¿Qué autoridad tengo yo de tomar gobierno sobre la casa de Juan? Pero si Juan se queda callado, me está dando a mí el permiso
Entonces él es culpable de que yo forme una ley dentro de su casa que no es correcta, porque el que tiene que tomar las leyes y el mandato de su casa es él, no yo. Y mira que en Levítico capítulo 5, versículo 1 dice, si una persona que es un testigo, que ha jurado para testificar, peca por rehusar declarar lo que él ha visto o oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. En otras palabras, será igual de pecador que el otro. Dale, Juan. Hoy en día le llaman cómplice, un cómplice. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, si usted está en un carro de alguien y digamos que esa persona en el carro tiene drogas y los cogen, así usted no tenga nada que ver, usted es cómplice. Es culpable. Y la penitencia, no, ¿cómo se llama? La consecuencia, gracias, Emanuel Garro, la consecuencia es igual. Dígame, don César. Sí. Si quieren, saquen el otro micrófono para que tengan uno por un lado y el otro por otro. La complicidad tiene varias versiones. Una complicidad que cuando uno permite que otros hagan sabiendo que es ilícito, y una complicidad por omisión, que es el que se refiere Juan, que es cuando ve muchas cosas pero calla cuando tiene que decir, un momento, para, detente, porque yo no quiero participar en eso. Correcto. Esos son tópicos de la complicidad. Sí, entonces te das cuenta de que nosotros tenemos que corregir esas cosas. Y eso es lo que el Eterno me ha estado hablando, comenzar a corregir los errores. Los primeros los que yo he aceptado, entonces el primer equivocado he sido yo. Pero de esa manera el Eterno comienza a fundamentar un orden para que todo camine en el orden adecuado conforme a la voluntad del Eterno. Porque si yo permito que sigan habiendo errores, tanto espirituales como naturales, entonces yo seré igual de culpable si yo no voy y le digo a la persona que está equivocado, que lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto. Y eso me trae a memoria el trabajo de la atalaya, que dice, creo que es en el libro de Ezequiel, ¿cierto? Es decir, cuando dice, si tú ves que suena el shofar y no llamas a la persona porque viene guerra, viene el enemigo y la persona muere y no le has dicho nada, entonces la sangre de esa persona correrá por tus manos. Pero si tú le dices y la persona no te hace caso y muere, la sangre de esa persona no correrá por tus manos. Orden y justicia. Hashem quiere que su pueblo Israel camine en orden y justicia. Y cuando caminamos en orden y justicia, accedemos al lugar sagrado, al lugar de convenios, al lugar donde la presencia de Hashem mora para que yo pueda seguir caminando conforme a su voluntad y no a la mía. En Juan capítulo 17, 20 dice, oro, no solo por estos, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos, para que todos puedan ser uno así como tú, Padre, que estás unido a mí y yo contigo. Oro que ellos puedan estar unidos con nosotros, para que en el mundo pueda creer que tú me enviaste. La gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos, para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Yo unido con ellos y tú conmigo, para que ellos sean completamente uno, y el mundo de esta manera se dé cuenta que tú me enviaste y que tú los has amado tanto como me has amado a mí. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Hashem quiere que seamos uno, pero no vamos a ser uno con Él si no guardamos lo que Él nos está pidiendo que guardemos. Si yo no respeto el convenio, si yo no respeto el pacto, entonces las maldiciones escritas en el libro de Deuteronomio me alcanzarán. ¿Qué va a pasar? Vendrán pestes, enfermedades, pobreza, necesidades, calamidades. Todo eso viene a consecuencia de que la persona no anda en sus pactos, no anda en sus convenios. Me pueden decir, bueno, pastor, yo no ando en la Torah, pero mi vida es bendecida. Yo no tengo necesidades,
yo tengo salud, yo estoy bien, pero ¿dónde está nuestra riqueza? ¿En la tierra o en los cielos? ¿Dónde está nuestra promesa? Aquí en la tierra, en Jerusalén. Porque él dijo que volvería a poner su nombre en su lugar santo. O sea que para que él ponga su nombre en el lugar santo, toda la tierra tiene que ser purificada nuevamente. O sea, todo Israel tiene que venir a una purificación, tanto ritual como moral. Porque el inmoral no va a poder estar delante de su creador. Apocalipsis capítulo 21. No va a poder. Vamos a descifrar, vamos a irnos aparte de lo que es el Salmo 51. Y vamos a entender que el Salmo 51 está ligado a Yom Kippur. Para el director, un canto de alabanza de David. Cuando el profeta Natán vino a él, que él había ido a Beersheba, Elohim, de acuerdo a tu gran misericordia de mí, en tu gran amor, en tu gran compasión, borra mi transgresión. ¿Qué dijimos que era transgresión? ¿Ah? El inicio, ¿cierto? Entonces pongamos contexto de lo que David está haciendo. ¿Qué había hecho David? ¿Qué había deseado en su carne? La mujer llamada Betsabé mató a Urías, ¿cierto decir? O sea que David, el rey David, según lo que data la Torá, estaba completamente excluido de la voluntad del Eterno. O sea, Hashem estaba oculto de él. O sea, no tenía no había nada, mejor dicho. No había nada que lo pudiera él acercar al Eterno. No había sacrificio, no había nada. Entonces definamos esto para que nosotros podamos entender lo que viene más adelante. Dice: lávame completo de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. ¿Qué vimos que era iniquidad? A ver, por eso las notas. Entonces parece ser, si vemos en el contexto, parece ser de que David, como que muy posiblemente, no voy a juzgar a David porque vivía conforme al corazón de Hashem por su arrepentimiento, pero muy posiblemente David tenía ese constante deseo de pronto de codiciar la mujer ajena, porque la puerta se le abrió. Le pido que por favor apaguen los estos, eso. Simplemente cuando quede en rojo ya queda anulado. Ok, entonces, porque yo conozco mi iniquidad, ¿te estás dando cuenta? O sea que ya David conocía su iniquidad, ya sabía cuál era su transgresión. Mi pecado me confronta todo el tiempo. O sea, que él luchaba con esa iniquidad, con ese pecado. Contra ti, solo contra ti yo he pecado y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos. Tú eres justo en acusarme y justificado en dictar sentencia. Aceptó la consecuencia. Ciertamente, tú amas la verdad. Tú me has manifestado las cosas secretas y escondidas de tu sabiduría. Purifícame con hisopo. Y esta parte téngala presente. Y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Continuemos con el salmo. Déjame oír el sonido del gozo y la alegría para que los huesos afligidos puedan regocijarse. ¿Qué quiere decir? Ocultamiento. No podía escuchar la voz, no podía danzar, no podía alabarlo, no podía, ¿cómo se dice? Alabarlo, gozarse, no podía deleitarse en él porque él estaba oculto de él. El Eterno estaba oculto.
Vuelve tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. ¿Qué dijimos que eran iniquidades? Permanencia en el pecado. Crea en mí, y esta es la oración que nosotros debemos de tener en estos días que nos quedan de Teshuvah. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva en mí un rúa inflexible. No me eches de tu presencia, no quites tu Ruach HaKodesh de mí. ¿Qué quiere decir? De que el rey David en este salmo está clamando para que vuelva a haber una comunión entre él, su rey, su súbdito, el cual era el representante divino, el representante de lo divino aquí en la tierra. En otras palabras, que cuando nosotros nos volvemos representantes de Hashem y caemos en una transgresión, nos volvemos representantes de nosotros mismos y no del Creador. Andamos en nuestra carne, andamos en nuestras transgresiones, andamos en nuestras concupiscencias, andamos solos en la tierra, andamos muertos espiritualmente. Restaura en mí alegría en tu salvación y permite que tu rúa nos guíe. Entonces estamos hablando que la iniquidad, ¿qué más dijimos? La iniquidad, la transgresión y el pecado, la rebelión, no trae gozo, te roba el gozo. No hay felicidad. Y al no haber felicidad no hay convenio porque no eres parte de la familia, eres excluido. Mire, ¿qué le dijo David a Mefiboset? ¿Por qué lo sienta? Porque él estaba excluido. Y él le dice una palabra por el pacto que hice con mi amigo Jonatán. Te puedes sentar acá. ¿Y cómo estaba Mefiboset? Postrado, estaba patiquebrado, no podía caminar. La condición espiritual de una persona, cuando la persona está alejada de su Creador, no puede caminar, no tiene esperanza, anda en tiniebla, anda en oscuridad. Porque Mefiboset estaba en Lodebar, que representa el lugar oscuro, un lugar donde no hay convenio, un lugar donde no hay presencia divina. Dígame, don César. Sí, aquí David sabía perfectamente que el sistema levítico no le permitía el perdón de sus pecados. Sí, señor. Y uno de los pecados más graves era el de muerte. Pero David sabía también que existía una previsión, una promesa hecha por Hashem, de que los pecados, incluido el pecado de muerte, iba a ser perdonado. David sabía todo eso. Y probablemente con la comunión que existía entre David y Hashem, David sabía que iba a venir un Redentor y que perdonaría todos sus pecados. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, le puedo decir, es cierto, pero le puedo decir, entonces si tú sabes que tienes un perdón de pecado que produce muerte completa, al fin y al cabo, si lo hago, voy a tener perdón. Entonces, lo puedo hacer. Es otra cosa. Es otra cosa. Si yo sé que voy a tener perdón a mi pecado de muerte y lo cometo o lo reitero, eso es otra cosa. Eso sí no tiene perdón ni de nadie. Eso sí. Pero cuando tú cometes un perdón, cuando no estás alineado en los caminos del Señor, después puedes tener perdón justamente cuando te arrepientes. Ah, claro, cuando el pecado es cometido en ignorancia. Cuando tú sabes... Cuando la persona sabe que ese pecado ya produce muerte, ya es otra cosa. Ah, bueno, ok, sí, porque es bueno aclararlo. ¿Por qué? Porque como la persona puede decir, bueno, pues sí, ya me di cuenta, pero sé que me van a perdonar, entonces puedo pecar porque al final soy perdonado. ¿Sí? Esa infracción o esa transgresión que tú cometes
a sabiendas y lo dices, yo puedo cometer este pecado porque sé que el Padre me va a perdonar después, eso es abominación. Exacto. Eso sí no tiene perdón. Correcto. Ahí sí, ahí claro, ahí ya cambia el discurso. Sí, señora. Se convierte Es que la en rebeldía. salvación no se pierde. Como decimos hoy en día, se dicen en algunas iglesias, que una vez que ya recibimos la salvación, en el Mesías la salvación no se pierde y somos salvos para siempre. Eso es, No que yo esté de acuerdo con eso, ¿no? Pero ese es el pensamiento que hay. Correcto. Juan, ¿ibas a decir algo? Solo agregarlo de lo que dijo César, que eso es prácticamente rebelión. Eso es rebeldía. Rebeldía, correcto. Pesá. Entonces, pongan cuidado. Entonces aquí entramos en otro concepto, ¿no? Jesús me perdonó de mis pecados. Vamos a ponerlo. Entonces uno le puede decir, ok, si yo me voy al fundamento levítico, ¿de qué pecados te ha perdonado el Mesías? Porque si son pecados cometidos, por decir, en ignorancia, pecados de que robé, el Mesías no necesitaba morir por ese pecado. Eso ya estaba cubierto. Si otro pecado que puede, por hablar mal de una persona, el Mesías no murió por ese pecado. La codicia, él no murió por ese pecado. Él murió por los pecados que producían muerte, que ya no había absolución de nada, ya no había esperanza de nada. Ya no había sacrificio por el cual pudiera uno pagar para traer una perdón. No existía en la Torá. Es solamente a través del Mesías que se pueden perdonar los pecados que producían una muerte, una separación absoluta del Creador. No hay esperanza. A través del Mesías viene la esperanza por esos pecados cometidos que la Torá habla que no tenía perdón. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y usted que me escucha, ¿por qué? Porque hay pecados que usted se puede arrepentir sin necesidad de decir el Mesías murió por mí por esto, pero hay pecados que usted sí tiene que pedir perdón porque no había remisión, no había nada que pudiera cubrir ese pecado y el Mesías lo hizo por usted, murió por ese pecado, pecado de idolatría, el pecado de fornicación y el pecado de adulterio. Por esos pecados no había ningún sacrificio que pudiera cubrir esos pecados. Entonces, la suma de todo esto es que necesitamos ciertamente al Mesías, pero que también tenemos que reconocer que la falacia de salvo, siempre salvo, es mentira, porque entonces no diríamos nosotros, no diría la palabra, que andes en este camino con temor y temblor y que guardes tu salvación. Porque si la tienes que guardar, quiere decir que muy posible la puedas perder. Yo, para andar con mi esposa, la tengo que cuidar. Darle lo que ella necesita, porque estoy en un pacto, un convenio con ella. Pero en el primer momento en que yo rompa el pacto, viene alguien y la puede seducir, porque yo rompí el pacto y se puede romper el convenio. Pero yo lo hice, yo fui el culpable. Así es con el Mesías. Entonces, después de restaurar el camino, la persona puede decir, enseñaré tus caminos al transgresor y los pecadores regresarán a ti. Lo que pasa es que hoy en día las personas enseñan con transgresiones, con iniquidades, con rebelión, y están enseñando caminos en los cuales ellos no caminan. Por eso tenemos que poner cuidado quién es el que está enseñando. Baruch Hashem, que el Eterno, no me voy a gloriar, pero que el Eterno ha puesto temor en mi corazón para no hacer tropezar a los demás. Y que todo lo que doy, lo doy con el temor de que no sea mi nombre exaltado, sino el Eterno. Y en el primer momento en que me gloríe, que el Eterno venga y me pegue una cachetada, me siente, porque no es mía la gloria, sino de Él. Y hoy en día las personas se pelean por posiciones. Entonces enseñaré tus caminos al transgresor y los pecadores regresarán a ti. Rescátame de la culpa de derramar sangre. No tenía oportunidad por esto. Oh Elohim,
Elohim de mi salvación. Entonces mi boca declarará tu alabanza. ¿Cuándo va a declarar el salmista la alabanza? Cuando ha sido rescatado. Y ese rescate es a través del Peshá. Isaías 58. 59. Peshá. Ese es uno que no estaba en la Torá. Eso después lo hablamos en otra parasha. Porque por ahí es otro tema más. Oh Yahweh, abre mis labios, entonces mi boca declarará tu alabanza. ¿Cómo la declarará? Cuando ya está libre de culpa. La culpa no nos permite estar delante del Creador, pero si yo me arrepiento, si yo vuelvo al Creador en Teshuvah, reconociendo mi transgresión, reconociendo mi iniquidad, reconociendo mi pecado, Él me limpiará con hisopo y me dejará más limpio, más blanco que la nieve y que la lana. El Salmo 51, porque tú no quieres sacrificios. Aquí entramos a Yom Kippur. O yo te los daría. Tú no tienes placer con ofrendas quemadas. Mi sacrificio a Elohim es que un rúa, un espíritu quebrantado. Elohim, tú no rechazas un corazón contrito y humillado. La palabra humillado es el punto más bajo de una persona cuando la persona no tiene luz ni esperanza. Me humillo. No puedo hacer nada. No tengo esperanzas. Quebranto mi corazón. No hay lugar donde yo pueda estar y tú estés. En tu buena voluntad, haz que Sión prospere, reedifica los muros de Jerusalén. Entonces, mira lo que dice. Entonces, la palabra entonces está marcando un precedente que si tú no lo haces, entonces no te deleitarás. Entonces te deleitarás, en sacrificios de ¿qué? De justicia, las ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras, y ellos ofrecerán becerros en tu altar. Entonces, para que pase todo este sacrificio delante del Eterno y ser acepto, yo tengo que tener un corazón contrito y humillado. Humillado, la parte más baja del ser humano, en la cual se tiene que humillar ante alguien. Y es lo más duro que el ser humano se tiene que enfrentar. Humillarse ante otro. Por eso dice la palabra que el que se humilla será enaltecido. Exaltado, perdón. Ahora bien, el contraste del Salmo 51 a Isaías 58 es grande. El tema central de estos textos es el compromiso con el Eterno para cumplir sus mandamientos y mantenerse fiel al pacto y aceptar la recompensa y el castigo divino. No voy a leer todo el Salmo, todo Isaías 58, pero vamos a leer una parte. ¿Lo están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Grita en alta voz. ¿Sabe que la palabra alta voz es teruá también? Es un grito fuerte. No te restrinjas. Alza tu voz como un chofar. Proclama a mí, pueblo, sus pecados, y la casa de Jacob su iniquidad. Ah, sí. Ellos me buscan día a día y desean conocer mis caminos, como si fuera una nación de justicia que no había abandonado los decretos de Elohim. Ellos me piden juicios justos y desean acercarse a Elohim. ¿Cuál es el contexto de Isaías 58? Isaías les está hablando a una nación que está en pecado, está en rebelión, no están dando en sus caminos, pero ellos están andando en falsedades e hipocresías, están haciendo sacrificios, se están rasgando las vestiduras, están clamando al Creador, pero sus obras manifiestan lo contrario, no son sinceros. Eso se llama un pecado moral, moralmente son impuros,
no tienen aceptación. No podemos decir perdóname, perdóname, Hashem, cuando moralmente no estoy reconociendo mi impureza. No soy escuchado. Y continúa diciendo, ¿por qué ayunamos? Si tú no lo consideraste, ¿por qué hemos afligido nuestras almas si tú no te das cuenta? Aquí está mi respuesta. Cuando ustedes ayunan, ustedes siguen haciendo lo que ustedes quieren, mientras mantienen sus jornaleros en trabajo gravoso. O sea que no le estaban dando paz al obrero, no les estaban dejando guardar sus shabbats, no les daban la paga a su tiempo, a la viuda, al desamparado, no le estaban dando su porción. Ezequiel lo dice claro, que por hacer eso Israel salió en un exilio. 58:4. Sus ayunos los llevan a contiendas y peleas, a azotar con golpes a los menesterosos. En un día como hoy, ayunos como los suyos no harán que la voz de ustedes se oiga en lo alto. Por favor. Esto es claro, Isaías 58 lo que nos está diciendo acá. Si no hay un reconocimiento sincero en nosotros, aunque vayamos a celebrar el Moadín de Yom Kippur, si mi condición, si mi anhelo original no es verdaderamente humillarme para que yo no vuelva a caer en la transgresión, no va a escuchar el Eterno mi voz, no va a pasar del techo. Es este tipo de ayuno que yo quiero. Un día cuando la persona mortifica su alma, es el objeto de colgar su cabeza como un junco y esparcir silicio y cenizas debajo de ti. ¿Es esto lo que llaman ayuno? ¿Un día que agrada a Yahweh? Yo no he escogido tal ayuno, dice Yahweh. Libera toda la carga de iniquidad. ¿Qué dijimos que era iniquidad? ¿Qué dijimos? Permanencia en tu pecado. Desata las coyundas del yugo, deja ir libres a los oprimidos y cancela toda cuenta injusta. Perdón, ponte a cuentas con tu prójimo. Eso Mashiach nos dijo y nos enseñó. Antes de traer tu ofrenda, si te acuerdas que tienes algo contra tu prójimo, déjala en el altar, ponte a cuentas y vuelve, y cuando ya estés a cuenta con tu hermano, entonces ve y entrega tu ofrenda. Eso se llama purificación moral, que está ligada a la purificación ritual, que ahora purificación ritual no la podemos llevar en el contexto llano de la palabra, porque lo ritual era conforme a lo levítico, a lo que tenía que suceder en el templo. ¿Qué representa el hisopo? Lo tenemos que ver. El hisopo se usaba para el ritual de la vaca roja. ¿Qué significa esto? Que la persona que le rociaban la sangre con el hisopo estaba en un periodo de impureza de muerte. En otras palabras, un hombre muerto caminando. ¿Qué hizo Yeshua según el libro de Hebreos? Pero cuando el Mashiach se manifestó como Cohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar santo, santísimo una vez y para siempre, y entró no por medio de sangre de cordero y de becerro, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas, esta versión no es correcta porque no es inmunda sino impura, con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza ¿qué? Externa. O sea que lo que hacía el libro de Levítico era solo exterior, cubrir por fuera. Entonces, cuanto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del Rúa eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha. Y aquí entramos. ¿Purificará qué? Nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir a Elohim viviente. Entonces, pongamos contexto. Hebreo nos está hablando.
de que la vaca bermeja, las cenizas de la vaca bermeja purificaban año tras año exteriormente, pero ahora el Mashiach purificará nuestras almas y purificará nuestra conciencia para que moralmente estemos puros y seamos aceptos delante del Creador. Ahora, eso no se puede decir de que entonces ya no tengo necesidad de guardar el Moadín. No, porque si el Moadín es un precepto que aunque carezca de todo lo que demanda el Moadín, no deja de ser un precepto para reconocer que mi conciencia ha entrado en un nivel de impureza y que el Eterno en su divina providencia y en su divina misericordia me da la oportunidad día tras día, bien sea dicho, pero también en un día tan solemne, de poder pedir perdón por mis pecados. Ahora, conscientemente de que yo estoy en una transgresión. Porque antes lo hacían ritualmente año tras año, pero ahora a través del Masías no lo podemos hacer ritualmente, lo tenemos que hacer con conciencia, reconociendo conscientemente que si yo no purifico mis pensamientos, no purifico mi manera de actuar, de hablar, de cómo yo pueda mirar las cosas de los demás y las mías propias, entonces aunque yo haga Yom Kippur en este tiempo, año tras año, como decía Isaías, no va a poder llegar mis gritos y mis gemidos al cielo. Y es por eso que dice en Apocalipsis capítulo 21, 6, dice lo siguiente: y él me dijo, hecho está, yo soy el Alef y la Taf, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente agua de la fuente de vida. Aquel que gane la victoria recibe estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Hijo representa pertenencia, o sea que yo ya le pertenezco a él, que tengo derechos de mi rey, que tengo espacio, puedo entrar al espacio sagrado como un hijo. Yo no puedo entrar voy a poner, pues aquí tengo a Juan que tiene su hijo pequeño, yo no puedo entrar a la casa de Juan, a su cuarto como entra Itan y entra Camila, porque eso es un lugar sagrado. Es un lugar privado donde él entran solamente los que le pertenecen a él. Es lo mismo. El lugar íntimo, un lugar sagrado. Y ¿cuáles son los lugares sagrados? ¿Cuáles son los lugares sagrados de la Biblia? A ver, hemos estudiado. 1, el Shabbat. No todo el mundo entra en el Shabbat. Porque el que entra en el Shabbat comienza a purificar su alma, a reconocer de que Hashem es su Elohim y que yo voy a caminar conforme mi rey me diga que camine y que guarde. Otro más. Los Moadín son lugares sagrados. No todo el mundo quiere guardar los Moadín del Eterno. Otro más. A ver, otro más, ayúdenme. ¿Ah? Los misbah son los mandamientos, ¿sí? ¿Está bien? Sí, correcto. Entonces, ¿te das cuenta de que el Eterno nos está hablando de que Él quiere que moremos en el lugar sagrado? En el lugar donde solamente una persona pura puede acceder. Una persona con autoridad. Ahora, ¿quiénes son los que según Apocalipsis capítulo 21 no van a entrar porque moralmente son impuros? Pero en cuanto a los cobardes, los que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, aquellos que dan mal uso a las drogas con rebelión a lo oculto, con relación a lo oculto, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos. Su destino es el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. Ahí está. Esto habla de moral, no de ritual. ¿Por qué? Porque, como decía un maestro, una pareja de esposos, su esposo se viste bien
La mujer lo ama, todo, viene perfumado, y la mujer confía en él. Pero cuando sale y hace las cosas indebidas, pero la mujer lo ve bien, lo ve puro, lo ve limpio, huele bueno, lo amo, él me ama, me cuida, todo lo demás. Pero atrás está haciendo lo indebido. Exteriormente se ve muy bien, pero moralmente está lejos. Entonces ese inmoral, por decirlo de esa manera, no tiene entrada al cuarto de Hashem. Dígame, Juan. Donde dice los asesinos, también se tiene que, se puede conjugar o se puede juntar con la gente que, digamos, hace caer en vergüenza a los demás. La Torah explica en otros lugares, y pues vemos también sabios que hablan mucho del asesinato en esa forma. Que dicen que una persona cuando se avergüenza o se pone roja, dice que la sangre hierve, y es un símbolo de que el alma se quiere salir de ese cuerpo. Wow. ¿Iba a decir algo? Sí. De una. Hablando de asesinato. Hablando de asesinato, leí de que una de las formas de asesinato, que es un pecado de muerte, es el odio, el resentimiento que se siente hacia otra persona, el no perdonar los pecados de otra persona. Son formas de asesinato. No solamente basta con tener un arma para eliminar a una persona, sino fíjate los otros significados que puede tener asesinar a una persona. Imagínense. La Lashon Hara es una herramienta. El hermano Edgar iba a decir algo, ya casi vamos a terminar. 3 slides y terminamos. En todos los estratos sociales, en las generaciones, hay doble moralidad. Pero más resaltante y podríamos decir más perversa es dentro de la religión, que ha ocasionado muertes, ha ocasionado guerras, conflictos, y lo más terrible que con mucha sutileza mandan al cielo al que no corresponde. Entonces las personas se dejan llevar, como usted estaba diciendo, pastor, con respecto a la apariencia. Hay muchas personas que usted lo ve como ovejas, pero son lobos rapaces. Así es. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa todo esto? ¿Saben por qué pasa esto? Porque el mensaje que se está dando no es un mensaje correcto. O sea, yo digo, es bueno aprender los conceptos. Yo tengo mi biblioteca, gracias al Eterno he podido armar mi biblioteca de la Mishnah y todo lo demás, porque son conceptos que te va a enseñar el Talmud y todo lo demás. Son conceptos de historia que te va a enseñar a ver la perspectiva de la historia hebrea aún más amplia. Pero no se enseña verdaderamente que la persona tiene que tener una purificación moral. Las personas le quieren pasar por encima a los demás. No hay respeto por el prójimo. El Lashon Hara está activo en todo momento. Las personas no paran de hablar mal de los demás. Buscan cómo la persona tropiece. Buscan a las personas muchas veces para ver qué le puedo sacar de beneficio, y cuando ya lo exprimí, cuando ya hice todo, entonces ya no me sirve. Porque moralmente son impuros. Sí, señora, allá atrás la hermana Yadira. Esa es otra forma que lo vemos cuando hay en las campañas políticas, en donde buscan acabar al oponente, destruyéndolo moralmente. Exacto. Entonces le traen todas las cosas a flote y entonces matan a la persona. ¿Y todo por qué, hermana? Todo por poder. El poder. Ahí está. Ahí te das cuenta que cuando una persona hace esto por el poder, entonces no es el rey el que está gobernando. Eres tú que te quieres convertir rey. Eres tú el que quieres juzgar. Eres tú el que tienes las balanzas.
Eres tú el que quieres que la gente camine por tus caminos y no por los caminos del Creador. Y cuando tú te vuelves juez, Hashem se aparta de ti y deja que tus juicios, que tú armes juicios sobre los demás, pero el juicio final va a ser sobre ti, porque tus balanzas fueran injustas. ¿Qué pasó con Israel cuando hizo lo injusto? Fue sacado, expulsado del convenio. No perteneces a mi familia, ya no te puedes acercar a mí. Y eso, hermanos, es delicado. Respetar los lugares sagrados. Esto es un lugar sagrado. ¿Por qué? No es porque cuando no estamos sigue siendo sagrado. Porque todos, unánimes, juntos, queremos que la voluntad del Creador que se hizo en los cielos se haga acá. Manifestamos, llamamos a nuestro Elohim que gobierne en este momento de Shabbat, en esta reunión, para que otras personas vengan a romper el lugar sagrado que el Eterno nos dio, hacer fiestas, hacer lo que no es correcto. Por eso hay un midrash que dice que si la persona no discierne sus transgresiones antes de entrar al Shabbat, cuando salga del Shabbat, sus transgresiones están en la puerta y se irá con las mismas transgresiones. ¿Es duro eso? Claro que lo es. Pero necesitamos que haya que limpiemos nuestra moralidad espiritual. Esto no se trata de llamados. Esto se trata de que nuestro rey Hashem sea el que gobierne, pero él no va a gobernar si yo moralmente estoy impuro. Es así. Él necesita limpiar nuestras mentes, nuestros corazones. Porque si él no lo hace, voy a hacer una salvedad en esto. Él lo hace si yo me humillo, demuestro un corazón contrito y humillado. Perdóname, límpiame, lávame, me humillo. Estoy en el nivel más bajo de mi conciencia. No escucho tu voz, no veo tu rostro, no veo tu dirección. Me estrello en la oscuridad. Aunque haya luz, ando en tinieblas. Aunque tú estés, Elohim, para el justo estás, para el injusto te has apartado. Eso lo dice la palabra. Por eso Deuteronomio 31:28 dice: congreguen para mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos, sus jueces y sus oficiales, para que yo pueda decir estas cosas a sus oídos, llamando al cielo y la tierra para que testifiquen contra ellos. 2 testigos, hemos visto, 2 testigos infalibles, nunca van a pasar. O sea que esos 2 testigos siempre van a estar ahí. El día que tú digas o pases algo, pero a mí no, un momentico, hay testigos en los cielos de que tú tienes conocimiento de tu transgresión. Porque yo sé que después de mi muerte, ustedes se volverán muy corruptos y se volverán a un lado del camino que yo les ordené. Y que el desastre vendrá sobre ustedes en el Ahari Hayamim, en el tiempo venidero, en el tiempo presente, porque ustedes harán lo que Yahweh ve como perverso y lo provocarán por sus obras. Otras palabras, que todo lo que sucede a nuestras vidas malo es porque yo provoqué al Eterno que eso sucediera, porque yo me aparté de sus caminos. Y como Él es... por su transgresión se permitió lograr hacer. Exactamente. Es por eso que la fiesta de Sukkot, se me fue, no la puse así, por eso que la fiesta de Sukkot es una sombra profética del tiempo del reinado mesiánico, del milenio que se llama recompensa y castigo. En la festividad de Sukkot, a ver, vamos a poner en el contexto recompensa y castigo. Pongámoslo nuevamente en las vírgenes. ¿Quiénes tuvieron recompensa? Las que sabias, las sensatas, las prudentes, las que moralmente estaban puras, las que habían guardado aceite. El aceite representa comunión con el Creador, que no se han mezclado con otras cosas. Pero las otras,
¿Qué pasó con las otras? No se prepara. No se prepararon, o sea que moralmente eran impuras. Si les parecía bien si el rey venía o no. Así, como les parecía bien o no. Entonces la puerta se cerró y el rey les dijo, yo no las conozco, váyanse. Y lloraron y gimieron, pero no pudieron entrar. Recompensa y castigo. Entonces Moshe escribió esta Torá en el libro y la dio a los Coanín, los hijos de Leví, quienes cargan el arca con el pacto de Yahweh, y todos los ancianos de Israel. Moshe les dio estas órdenes al final de los 7 años durante la festividad de Sukkot en el año del Shemitah. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante porque nosotros vamos a ver el restablecimiento de la era mesiánica en Sukkot. ¿Por qué? Porque Yom Teruah dijimos que te pones delante de tu rey, ¿para qué? Para confrontarte, para decirle soy pecador, soy una persona impura, moral, ritualmente impura. Déjame llevar estos 10 días de techubá y arrepentimiento para que ya conozcan mi corazón contrito y humillado y yo pueda ser puro. Y cuando ya estoy puro, puedo entrar al lugar sagrado, a tu cabaña, al espacio donde yo puedo entrar porque me has limpiado de mis iniquidades, donde yo puedo sentarme a la mesa y comer contigo. Y dice, cuando todo Israel haya venido a presentarse delante de la presencia de Yahweh en el lugar que él escoja, tienen que leer esta Torá delante de todo Israel para que ellos la oigan. Congreguen a la gente, los hombres, las mujeres, los pequeños y los extranjeros que tengan en sus pueblos para que ellos oigan, aprendan, teman a Yahweh su Elohim y tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torá. Así, los pequeños que no saben puedan oír y aprender a temer a Yahweh tu Elohim por todo el tiempo que vivas en la tierra que estás cruzando el Jordán para poseer. ¿Cuál era una de las reglas, hablándolo monárquicamente hablando, cuando tú te presentabas ante un rey? ¿Qué le tenías que traer al rey? Presentes. Presentes. Tenías que traerle ofrendas porque le estabas manifestando a ese rey que él era su rey, que él era su súbdito y que ese rey tenía gobierno sobre ti, sobre tus propiedades, sobre tu vida. Para Sukkot, perdón hermanos, no quiero decir otra cosa que no sea desadecuada, pero lo tengo que decir. Para Sukkot, a las festividades, excepto Yom Kippur, hay que traer sus ofrendas. ¿Por qué? Porque de esa manera, no a mí, al lugar donde Hashem está siendo invocado su nombre, traes tu ofrenda porque le vas a demostrar a Hashem que Él es tu rey. Si ustedes ven en las festividades, excepto Yom Kippur, en Yom Kippur no se traían ofrendas. ¿Sabía usted que la ofrenda solamente la hacía el Cohen? Las primeras dos. ¿Sí? Las primeras dos, solamente él. Solamente él. Él tenía que pagar por todos, por el pueblo y por su familia y por el pueblo, lo que iba a ser ofrendado. La primera era por su familia, la segunda por el pueblo y ya la tercera... Ya después de que el pueblo había sido purificado por gratitud, podían traer una ofrenda. La primera por su familia, la segunda por los Kohanim Sí, y la tercera por el pueblo. Pero eso lo traía el Cohen. Por eso en Yom Kippur no se traen ofrendas. Porque el sumo sacerdote era el que tenía que traer esas ofrendas para que Hashem las aceptara, porque eso le estaba diciendo, lo que le estaba expresando el sumo sacerdote al Creador, que él, aunque era representante divino en la tierra, él tenía un rey. Y que él tenía que hacer un sacrificio para que su rey lo aceptara. Y después, en esa aceptación, poder escuchar la súplica del pueblo, de su familia, del pueblo, y que el pueblo pudiera ser acepto y purificado y pudiera volver a ingresar porque el templo se había profanado. Todo esto, ¿qué es algo profano? Algo que me llamó la atención en una enseñanza que me dieron, y es que por decir, nosotros tenemos la idea de que todo lo profano es malo, ¿no?
en el contexto de pecado, no, por decir, mi Biblia, para mí es algo que es mío, ¿no? Pero si yo se la doy a otro, esto es sagrado, por eso le llaman la Biblia sagrada, ¿sí? Para mí esto es sagrado, o sea que esto tiene una pertenencia sagrada para mí, pero si yo le digo a otra persona que no está en el convenio, entonces yo le digo, mira, lee esto, y la persona está impura, entonces profanó la Biblia, profanó esto. Entonces lo que yo tengo que hacer, espiritualmente hablando de lo que pasaba con la palabra profano, es que ahora yo presento esto, Señor, límpiala porque fue profanada. No estaba haciendo nada malo, simplemente que la impureza moral de la persona profanó algo que para mí es puro, que para mí es, que yo lo tengo que cuidar, lo tengo que atesorar. ¿Sí? Entonces ahí profanó esto. Pero cuando hablamos también de profano, también está en la persona que rompió el convenio, rompió el pacto, y que esa persona no es acepta. Por eso Yom Kippur nos limpia de eso. Y Mashiach lo hizo para que nuestra conciencia fuera purificada. Dale, Juan. Otra palabra que le dan ahora últimamente, bueno, ahora los judíos le llaman de profanar, que ahora en judaísmo también se habla de cuando alguien profana algo de la Torá, le llaman, estás destruyendo la Torá. Violando. Así es que se refieren al profanar. Sí, ahí está, ¿sí? Violando. Violando, ¿sí? Ustedes saben por qué, y con esta parte cierro, ustedes saben por qué en esta parashá se habla del miedo. Creo que es en Deuteronomio 31:8, porque el miedo representa ausencia de Elohim. O sea que cuando una persona que está siendo llamada o está en el camino del Eterno, dice que está en el camino del Eterno, pero anda con miedos, que en temores, lo que está diciendo es que que tiene ausencia del Elohim viviente, que no estás con él. No hay fe, no hay emuná. Lo que quiere decir es que yo no estoy en el convenio. Por eso dice la palabra que el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? Echar todo temor, pero el perfecto amor en sí, en el contexto del perfecto amor es andar en el convenio de Hashem, guardar su mandamiento, obedecer su palabra. Ese es el perfecto amor. Entonces cuando yo ando en ese amor, guardando sus misbos, guardando sus mandamientos, guardando el convenio, el temor no puede estar en mí, porque ando seguro de quién es mi rey, quién me cuida, quién me provee, quién me sana. Señores, esto se trata de purificación moral. Y la purificación moral no solamente habla de lo que podamos tener como relaciones familiares. La moralidad no habla solamente de una relación con mi cónyuge, sino que habla en todo aspecto de nuestra vida. Ser moralmente puros es cuidar a mi prójimo, es respetar los lugares sagrados. A ver, se los pongo así. Si ustedes ven el catolicismo, la gente entra, pero donde están sus santos hay una reja y nadie puede pasar sin autorización de esa reja a tocar su santo, porque para ellos es sagrado. ¿Es así o no es, hermana Cerro de sí? Donde se hace el cura, nadie puede pasar porque eso es para el cura. Donde se sienta el cura, nadie se puede sentar porque ahí es donde se sienta el cura. Y está alejado de todo, es un lugar sagrado. Hermanos, tenemos que mirar dónde estamos profanando nuestra área. ¿Quién está profanando nuestra área? ¿Quién está profanando nuestro lugar sagrado? ¿Qué está profanando mis pensamientos? ¿Estoy siendo permisivo con las cosas? ¿Le estoy permitiendo a las personas que hagan fiestas
en los lugares donde donde por pena no hablo. ¿Ustedes saben qué está pasando en este país? Se profanó el nombre de Estados Unidos porque una persona permitió que todas las naciones se burlaran de esta nación. Porque no tiene autoridad. Perdió la autoridad. ¿Cuánto más nosotros, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos? Es más, yo le aseguro que si usted no le pone reglas a su hijo profana el lugar de su intimidad. Hasta en eso tenemos que poner cuidado. En mi casa se le enseñó a mis hijos, la puerta mía de mi cuarto, si está cerrada antes de entrar, tienen que tocar. Eso se llama respeto a un lugar sagrado, para mí y para mi esposa. El Shabbat es un lugar sagrado, por eso empecé esta mañana diciendo lo que les decía. Tenemos que guardar esto. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, purificar nuestros pensamientos, dejar de pensar mal de los demás, pero también hacernos respetar de los demás. Quien les habla, el pastor Walter de la Keilah en su presencia. Espero en el Eterno que hayas entendido esta enseñanza en la cual Vayelech nos enseña a que podemos caminar con el Eterno en una conciencia pura y sana, reconociendo nuestros errores. Espero que así como dijo el salmista David en el Salmo 51, lo puedas estudiar, puedas meditar en él, puedas entender de que si no es un corazón contrito y humillado, no vamos a poder estar delante del Creador. Es cierto, el Mashiach hizo un trabajo, pero no nos gloriemos de eso, porque aunque ya lo haya hecho, no quiere decir que estoy bien y perfectamente andando en el camino. Porque cuando tú dices que andas perfectamente bien, ten cuidado con esas palabras, porque bueno y perfecto solamente es uno. Mientras que andamos en este camino, en esta peregrinación, tenemos que siempre cuidar nuestra salvación. Tenemos que siempre mirar en qué áreas estamos mal. Espero en el Eterno que haya venido luz a tu corazón y que esta enseñanza haya sido de guía para que los días en los cuales preceden a Yom Kippur tú puedas hacer la voluntad, reconocer tus pecados y así ser purificado y continuar esta carrera en la cual el Eterno nos mandó. Este camino estrecho, este camino angosto, porque la puerta es estrecha. Solamente los valientes, los esforzados podrán arrebatar el reino de los cielos, como dice tu palabra. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.